Ok, reitero los buenos días. Good morning, everybody. Voy a pasar lista. Teacher, no se le escucha. No se me escucha, pero ¿cómo así? Si tengo el Yo sí la micrófono de... escucho. Yo sí la escucho. A ver, me acerco un poquito más al teléfono para que me puedan escuchar. Bien, antes de comenzar la clase, quiero hacer unas indicaciones generales que me imagino que ya otros profesores de otras materias les han dado, pero bueno, para, No le escuchamos, teacher. para mi materia. Uy, no sé por qué, porque tengo el micrófono puesto. ¿Quién no me escucha más? Doménica me escucha. Yo sí la escucho. Yo sí la escucho, ¿Dónde profe. tú le escuchas a la profe? Sí, Los tú. demás sí me escuchan. Ahí sí no sé. ¿Dónde? ¿No me escucha? Au. Antonia. Antonio, ¿le Teacher, me voy escuchas a a la salir y me voy a profe? entrar a ver si es que sea yo. A ver, Antonia, salga y vuelva a entrar en lo que O que doy las suba el volumen. indicaciones. O O sube que el suba. volumen también. Digo, no sé si el volumen tiene que ver. Creo que sí. Igual yo tengo mi volumen alto. Ahora sí le escucho, teacher. Ah, bueno, ya. Entonces, indicaciones de manera general. Esta semana cierra el bloque 4. Recuerden que las actividades que habíamos enviado a partir del día 16 de marzo tienen excepto las plataformas, tienen o tenían una fecha de vencimiento del 30 de abril, pero como en la plataforma tenemos que cerrar, hay que ponerle fecha de cierre de bloque, se les cambió la fecha, se les cambió y ahora el que tenga alguna actividad, por favor, cierra el día 24, viernes 24 de abril, o sea que ya las actividades no cierran el día 30 de abril, cierran el día 24 porque tenemos que cerrar bloque y tenemos que empezar a subir las calificaciones. Recuerden que se había dicho al principio que las actividades al final, si nos volvíamos a encontrar, había que presentarlas impresas, escritas a manos, etcétera, para calificar, pero ya no es así, ya que como el año lectivo va a terminar de esta manera con clases virtuales hasta junio, así vamos a terminar, entonces ya tenemos que cerrar bloque 4 y tenemos que calificar. Por tanto, mi consejo es los estudiantes que tengan actividades pendientes, por favor, de aquí al día 24 tienen para entregar. Recuerden que en la pantalla se visualiza día 24, pero el sistema les tiene en cuenta hasta el día 23, 11 de la 11, o sea, 11:59. O sea, hasta el día 23, literalmente tienen para presentar los estudiantes que tienen actividades pendientes porque ya tengo que empezar a calificar. Eso vale para todas las materias, ¿ok? Para todas las Teacher, materias. Sí, vamos a tener pruebas también por línea. sí, o sea, se supone que tengamos para cerrar el bloque, pero hasta que el ministerio no indique de qué manera se van a hacer las pruebas, lo que hacemos es que vamos a avanzar con el bloque 5 y cuando estemos haciendo el bloque 5, me imagino, cuando estemos en el bloque 5, me imagino que hagamos un alto y un día lo dediquemos a hacer la prueba de bloque. Eso sí, tiene que indicarlo el ministerio, ¿no? El ministerio es el que indica cómo vamos a hacer. No sé si yo enviaré las pruebas, usted tiene un tiempo límite para hacer y me envían por correo, no sé. Ahí sí, lo que sí es un hecho es que ya el viernes cerramos el bloque 4. Roberto, que se incorporó, que no me ha enviado ninguna actividad, hasta el día jueves, 12 de la noche, 11:59, tiene para entregarme las actividades porque no tengo ninguna actividad. ¿Y cómo le voy a poner nota? Le tengo que calificar, porque al principio pensábamos que íbamos a regresar a la escuela, pero ya no es así, ya hay que ir cerrando bloque y poniendo notas, ¿ok? Me tiene que presentar todas son unas cuantas, son 17 actividades y todavía nos falta tema por dar, o sea, el bloque 4 debo terminarlo mañana o pasado, o sea, en esta semana ya termino bloque 4
Y recuerden que automáticamente, o sea, para el bloque 5, la unidad que está prevista dar es la unidad número 7. Pero no hay problema que yo cierre el bloque. Cuando yo llegue al contenido, que tengo el último contenido, que es el uso del verbo can, cuando ya yo termine ese último contenido, ya yo cierro, ahí yo cierro el bloque y continúo con la unidad, pero ya ese contenido que me va quedando en la unidad lo paso al próximo bloque, porque solo tenemos una sola unidad. Entonces da tiempo avanzar con la unidad esa, las actividades, con calma, refuerzo y todo eso. ¿Se entendió lo que dije entonces? Sí, teacher. Sí, Entonces, teacher. hasta el momento, en el bloque 4, cuando sea la hora de evaluar, que no sé cuándo será ni cómo será, voy a evaluar lo que estoy dando desde que empecé este bloque. Todo lo que hemos dado son 2 unidades. Igual como siempre, en caso de hacer la prueba, yo no lo evalúo todo. Yo envío en el temario lo que voy a evaluar, esto de vocabulario, esto de vocabulario, de gramática, etc. Lo que sí es un hecho que voy a evaluar es el presente continuado. Y bueno, otras cosas que hemos dado anteriormente. Entonces ya saben, tienen de plazo las actividades que no han entregado, de entregármelas hasta el día jueves, 12 de la noche. Hasta el día jueves, si tiene alguna actividad. El que no me ha entregado ninguna le va a tocar difícil porque tiene que hacer todo. Entonces, aquí estamos. Entonces, en la clase anterior, entonces no pasé lista. No pasé lista. Voy a pasar. Kevin no está. Herrera, Presente. Núñez se unió, pero no habla. Paredes, Presente. Pazmiño. Bueno, en realidad es Castro. Presente. Yo estoy diciendo Paredes. Suárez Presente. y Sansi. Bien, Presente. solo falta Kevin y Kevin. Marcos está, pero no participa como si no estuviera. Bien. Bien, en la clase anterior nos quedamos pendientes del uso del presente continuado. Sí tengo mucho interés en que ustedes dominen, porque eso es un tema que voy a evaluar en la prueba de este bloque 4, el presente continuado. Tiene que dominar. Entonces, vamos a continuar con las actividades que se nos quedaron por hacer. Pero primero vamos a volver a recordar, porque recordar es volver a vivir, dice el refrán. Aquí tenemos el presente continuado, que es una actividad, es un tiempo que se utiliza para describir actividades que están ocurriendo en este momento. Para formar las oraciones afirmativas, yo ubico el sujeto, el verbo be en presente, que es is, are o am, y el verbo de acción con ing y el resto de la oración. Aquí les puse los verbos be para cada persona. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Eso tienen que sabérselo así de mecánico. Para formar las oraciones negativas, utilizo la misma estructura, solo que ubico la partícula negativa después del verbo be o entre el verbo be y el verbo con ing. Recuerde que esta partícula se puede contraer con el verbo to be o en el caso de am no se puede contraer con el verbo to be, lo contraigo con el sujeto. So, I'm not, you aren't, she isn't, we aren't y they aren't. Y lo demás se mantiene igual, el verbo con ing y el complemento. Esas son las oraciones negativas. La única diferencia entre oración afirmativa y negativa es que tengo que ubicar la partícula negativa. Todo lo demás se mantiene igual. Cuando yo voy a hacer oraciones yes or no, yo invierto el sujeto con el verbo to be. O sea, ubico primero el verbo to be y después ubico el sujeto y después pongo todo lo demás, el verbo con ing y el resto de la oración. Y para responder,
bueno, pues digo yes or no y vuelvo a invertir el sujeto con el verbo to be. Si aquí en la pregunta está invertido to be y sujeto, en la respuesta pongo sujeto y to be. Y cuando es negativo, por supuesto, tengo que ponerle la partícula de neote, que es la que me dice que la pregunta es negativa, o sea, la respuesta. Para las open questions, la estructura es bien parecida a las yes or no, solamente que antes del verbo to be le ubico el patrón de la pregunta. Patrón, verbo to be, en dependencia de sujeto, sujeto, verbo con ing y el complemento. What are you doing right now? Where is she going on vacation? Entonces, ese es el presente continuado. Y recordamos cómo le agregamos la ing a los verbos. Está el grupo de verbos en que le agrego la ing sin ningún cambio, así nomás. Playing, doing, standing, etc. Los verbos que tienen una sílaba que terminan en vocal consonante, doblo la consonante y agrego ing. Y los verbos que terminan en en i, elimino esta e y agrego directamente ing. ¿Alguien tiene duda con esto? ¿Sí está claro? Sí. Sí, está Bien, claro, teacher. solo les recuerdo, chicos, les recuerdo que usted no puede dejar de ubicar estos dos elementos, porque a veces me dicen, I eating. No, yo estoy, este es el estoy. No puede dejar de poner el verbo be ni el verbo con ing. Eso es, los dos elementos son obligatorios. Como es obligatorio también el sujeto, por supuesto. Sujeto, verbo be y verbo con ing. Puede ser que la oración, usted se quede aquí y ya la oración tiene sentido. I am eating, yo estoy comiendo y está correcto. O sea, el complemento puede o no puede ir. Lo que sí no puede faltar son estos tres elementos. Sujeto, el verbo to be y el verbo con ing. Bien. ¿Dudas? Bueno, cualquier cosa que usted tenga duda para hacer las actividades, yo vuelvo otra vez al PDF para que usted consulte la estructura. Esta actividad se hizo. Vamos a hacer la segunda que dice, vamos a ampliar esto. Dice, write these sentences in the negative form. O sea, dice forma corta. Pero bueno, vamos a hacer la negativa. Forma corta es que usted puede eliminar el complemento, pero vamos a hacerlo. Como es oral, por favor. Entonces, esta oración, ay, perdón. Estas oraciones están en presente continuado, pero en afirmativas. Las vamos a convertir a negativas. Solo tiene que agregar un elemento. Les voy a dar un tiempo y vamos a chequear. Y después pasamos a la otra. Si vamos, hacemos, chequeamos y así. Ok, ya. En esta, ¿qué me pregunto? Nos está poniendo una presentación. Ay, es que no, ay, perdón, es que, ay, chicos, pero es que ustedes no me dijeron, es que no estoy compartiendo la pantalla. Pero yo pensaba que era oralmente así y iba Sí, pero, explicando. ay, también. no, pero es que estaba compartiendo. Perdón, chicos. Sí estoy grabando, es que hay que tener en cuenta varios elementos, ¿no? Entonces aquí tenía, yo le estaba compartiendo esto. Aquí tenía el presente continuado para actividades que están sucediendo ahorita, en este momento. Oraciones afirmativas, la estructura, lo mismo que les expliqué. ¿Cuál es el verbo be para cada persona en presente? Oraciones negativas, la estructura. Esto es lo que vamos a trabajar ahora en este ejercicio, las oraciones negativas. Mire bien cómo es la estructura. Subject, to be in present, not, la partícula negativa, el verbo con ing y el complemento. So, I'm not eating a sandwich. You aren't studying art. She isn't sleeping. We aren't having fun. Y they aren't writing a letter. Entonces vamos a dejar ahí por lo que ahorita vamos a trabajar en negativa. Uy. Bien.
Entonces, ya el ejercicio 1 habíamos hecho en clase anterior, que era poner el presente continuado, ya sea oraciones afirmativas y también habían oraciones negativas y también vimos preguntas. Aquí solo vamos a trabajar oraciones negativas. So, these sentences are affirmative present continuous sentences. You have to turn them, convertirlas into negatives. Okay, I give you some minutes for you to answer. Finish, teacher. Finish, teacher. Ok. Vamos a esperar un minuto más a que terminen los demás. Son 4 los que están presentes. Bueno, 5 está Marco. Cada uno me va a decir uno. Vamos a ver si Marco participará. ¿Será? Marcos. Marcos. Ok, let's check. Vamos a chequear porque realmente esta actividad se hace casi que mecánica, es súper fácil. Convertir las oraciones a negativas en presente continuado. Vamos a comenzar con las primeras que terminaron. So, Antonia. This is the first question, the first sentence. Mrs. Thompson is watching her favorite series on TV. How is the negative form? Mrs. Thompson isn't watching her favorite series on TV. Correct. You only have to write the negative Teacher, yo la article segunda. with the verb be. Mrs. Thompson isn't watching her favorite series on TV. A ver, la segunda. A ver, venga, todo el mundo, porque son 4 los que están presentes y me van a participar. Doménica la segunda. Ah, no, se me queda uno.
Doménica la segunda. Alejandro la tercera. A ver, venga. That boy is eating an ice cream. Doménica. That boy isn't eating an ice cream. Correct. Isn't. Solo tiene que cambiar aquí. Isn't. Agregar la partícula negativa. Alejandro, I'm going to the mountain. Alejandro. Bueno, Andy. Número 3. I'm going to the mountain. ¿Cómo queda esta oración? I am not going to the mountain. Correct. I'm not going to the mountain. En este caso, la partícula negativa no la puedo contraer con el verbo to be. Ya el verbo está contraído con el sujeto. Muy bien. Alejandro, they are making dinner. No le escuché. Could you repeat again, please? No se escucha, Alejandro. Alejandro. ¿Tiene problema Alejandro con el audio? Sí, tiene algo con el micrófono. Ya. Roberto. Roberto. Mande, teacher. Venga, ¿cómo queda esta última oración in negative, in present continuous? They are making dinner. Yeah. They are don't dinner. Don't, no es don't. Don't es para presente simple. Solo es la partícula NOT. Mire, mire. NOT, no don't. Don't es otro tiempo verbal. Estamos con presente continuado. Sujeto, verbo be, NOT y lo demás. Entonces, ¿cómo queda aquí? They are not making dinner. Lo puede decir o no contraído. Cualquiera de las dos está bien. They are not making dinner o puede decir they aren't making dinner. Cualquiera de las dos. Bien. Aquí vamos a trabajar específicamente con lo que es yes or no sentences. Como usted se fija, en ninguna hay patrón de pregunta. Por tanto, todas son yes or no. Aquí le dan algunos elementos y usted tiene que agregar otros y ubicar bien la oración, la pregunta. Por ejemplo, se le da el sujeto man y el verbo run. Is, recuerde que la pregunta comienza con el verbo to be. Teacher, es necesario poner el B. Poner El B. el que, no entiendo. Ahí decía, is the man running. Es necesario ponerle el B. No entiendo el B. ¿Qué cosa es el B? No, teacher, el D. El D. Sí, el que está después de is. Ah, claro. Ah, sí, sí. Aquí sí, porque aquí dice hombre. Recuerde que aquí le dan algunos elementos y usted tiene que agregar lo que falta. Está el hombre corriendo. Usted no va a decir, está hombre corriendo. Tiene que poner artículo. Está el hombre corriendo. Ok, teacher. No en todas tiene que poner, no tiene que poner artículo. Mire, the birds ya lo tiene. That man, ese hombre, ya no tiene que ubicar. Cuando usted dice mamá, no le tiene que poner el de delante, ya solo con trabajar con el mom es. Entonces, vuelvo a recordar la estructura de las yes or no. Invierto, pongo primero el verbo to be, después pongo el sujeto y el verbo con ing, y bueno, si hay complemento. Am I singing well? Are you talking to me? Is he playing well? Esa es la estructura de las yes or no. Entonces,
1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a empezar de atrás adelante. La número 2 me va a ser Roberto. La número 3 me va a ser, déjame agarrar aquí la lista. La número 3 me va a ser, no, la número 2 me va a ser Antonia. La número 3 me va a ser Roberto. La número 4 me va a ser Doménica. La número 5 me va a ser Marco. No pongo a Marco porque Marco nunca responde. O sea, ¿por dónde voy? ¿Por la 4? ¿Por la 5? La 5 me va a ser Andy y ya veremos cómo queda. Ah, no, me falta Alejandro, la 6. Profe, yo hago la 4, es que se escuchó entrecortado y no escuché. A ver, vuelvo a repetir. 2, Antonia. 3, Roberto. 4, Doménica. 5, se supone que sea Paredes. ¿Sí? Castro, Alejandro. Y la número 6, Andy. ¿Sí? Queda así. Alejandro, Andy, para ir en orden. Recuerde que es la estructura. Aquí está la estructura de las yes or no. Verbo to be, sujeto, verbo con ing y si hay un complemento lo agrego al final. Teacher, Mm, la sí. segunda, ¿qué es eso? ¿Mamá o qué? Mamá. Mamá, ok. Mom, recuerde mom and dad. Bueno, les doy un tiempito ahí para que. Finish, teacher. I finished, teacher. Ok. ¿Quién queda por hacer? ¿Quién falta? Roberto, ¿ya terminó? Andy. Finish, teacher. Ya yo terminé ya. Bien, vamos a chequear entonces. Number 2. Antonia. Ok. Is mom eating cake? Correct. Is mom eating cake? Muy bien. Number 3. Roberto. Roberto, The, venga. the paper read the man. Roberto, mire la estructura. Primero me va a ubicar el verbo to be. Para that man, ese hombre, ¿cuál es el verbo be que me va a ubicar? Is, Is. ¿Qué le sigue? is paper. No. Aquí el sujeto no es el periódico, es el hombre. Este es el sujeto. Man Entonces, is that man, ¿qué le sigue? read the paper. No. ¿Y cómo va el verbo, Roberto? ¿Cómo va el verbo?
Mire aquí, Roberto. Verbo con ing. En este tiempo tengo que trabajar con el verbo con ing. Venga, repítame la pregunta. Is the man read the paper? Read. El verbo va con ing. Reading. No puedo olvidar. Yo dije que no puedo olvidar el verbo, el sujeto, ni el verbo be, ni el verbo con ing. Esos tres elementos son imprescindibles para hacer el presente continuado. Entonces, is that man reading the paper? Sería, ¿está ese hombre leyendo el periódico? Bien. Number 4, ¿quién era? Alejandro. Yo, profe. Ah, Doménica. Dice, are they wearing t-shirts? Correct. Are they wearing t-shirts? ¿Están ellos usando camisetas? Are they wearing t-shirts? Muy bien. 5, Alejandro. Is the birds eating fly? Alejandro, para birds es is. Fíjese que está en plural. Las aves. ¿Cuál es el verbo hoy que me trabaja? Las aves son ellas. ¿Qué verbo hoy me trabaja ahí? Alejandro. Alejandro. ¿Qué le pasa a Alejandro que no contesta? Bien. ¿Cómo queda esta pregunta? ¿Quién me dice, por favor? Andy. Yo, Yo, teacher. Bueno, a ver, Teacher. Yo, teacher, yo. Yo, teacher. a ver, Yo, Doménica. teacher. Doménica, ¿cómo queda? Dice, are the birds flying? Correcto. Para ver, si fuera ver sin la S al final, usted me dice is, porque es singular. Is the bird flying? Pero como está en plural, ya me tiene que trabajar con are. Are the birds flying? Muy bien. Andy, number 6. Are you listening to me? Are you? No. Are you listen to me? No. ¿Cómo va el verbo? Are Listening. you? Ah, yo no sé por qué ustedes olvidan el ing del verbo. No puedo olvidar el ing. Are you ¿me estás escuchando? Are you listening to me? Muy bien. Bien, ya por experiencia yo sé que se les olvida poner el ing de los verbos. Bien, dice esta actividad, correct these sentences. Quiere decir que estas oraciones en algún punto tienen algún error. Usted me las va a corregir. ¿Sí? Me va a corregir estas oraciones. Bien, les doy un tiempo para que revise bien, lea, interprete y me corrija. Finish, teacher. Bien. Finish.
Ok. Bien, vamos a chequear. Dice la pregunta número 1. Evidentemente todas tienen un error, so we have to correct them. Yo prefiero que eres la primera. We's having a great time. Andy, ¿cómo quedaría corregida la oración? We are having a great time. Correct. We are having a great time. Muy bien, excelente. Number 2 dice, they are putting on their coats. Yo, teacher, yo. A ver, ¿quién es yo? Antonia. Antonia, ven Antonia, diga porque es que estoy compartiendo pantalla y no. La segunda. La segunda. ¿Cómo la queda? segunda, así igual. They are putting on their coat. ¿Y cuál es el error? Yo, teacher. Antonia, dije que en todas había un error. Aquí el error no es de estructura, aquí es otro error. A ver, Doménica, ¿cuál es el error ahí? Que putting tiene que ser doblada la T, o sea, 2T. Muy bien, eso, porque es un verbo que tiene una sílaba y termina en vocal consonante y aquí el error no es de estructura, la estructura está bien de la oración, solo que este verbo va con doble T. Muy bien. A ver, Roberto, si yo digo I are listening to her, ¿cuál es el error? Roberto. ¿Está Roberto? Sí. Roberto, ¿cuál es el error aquí en la pregunta número 3? I are listening to her. ¿Cómo quedaría la... ¿Cómo? Listening. A ver, vuélvame a leer porque no le escuché. La oración corregida, ¿cómo quedaría? We are. Y no. Ay, Roberto. Llevo un año completo lectivo diciéndole que se dice ay. Venga. Ay. Ay. ¿Qué le sigue, Roberto? We are. I are listening to. Esto quiere decir a ella, por si acaso está bien. Me está leyendo la oración tal cual. I are listening to her. ¿Cómo queda corregida? ¿Cuál es el error? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el error que hay aquí? Yo, teacher, yo. A ver, Yo. Antonio. Teacher, yo, teacher. Antonia, Yo, ¿cómo? teacher. Venga, I am. Alejandro me va a responder la última, la 4. Antonia, ¿cómo queda esta oración corregida? I am listening to her. Roberto, para I no utilizo are. Are es para you, we y they. Para la primera persona del singular utilizo am. So, I am listening to her o am, si lo voy a contraer. I'm listening to her. Bueno, Alejandro, dice la última pregunta. We are going home. Nos vamos a casa. Nos vamos a casa. ¿Cómo queda corregida? Alejandro. ¿Qué pasa con Alejandro? Venga. Yeah. Fíjese que... We are. No. Fíjese qué tipo de oración es. Is a question. Entonces, ¿cómo queda corregida? Yo, teacher. No sé.
Vamos a dejar a Alejandro. Yo le puedo ayudar. No, vamos a escuchar un momentico a ver si es que Alejandro puede hacer. Alejandro, this is a question. Por lo tanto, el word order de la oración no es ese. ¿Cómo queda? No, teacher. Bien, vamos a pasar entonces. Andy, ¿cómo queda esta oración? Esta question. We are going to home. No, me estás diciendo lo mismo. We are going home, we are going... Esto está bien. No, yo Going dije yo. home. A ver, Antonia, ¿cómo Are we queda? going home? Are we going Recuerde que en la pregunta, miren, se invierte el sujeto con el verbo be. Primero pongo el verbo be y después el sujeto. Por lo tanto, si esta fuera una oración, aquí terminar en un punto y no un signo de exclamación, está bien, porque es una oración afirmativa. Pero al ser una pregunta, tengo que invertir este orden. Are we going home? En inglés así, señores, en inglés siempre el orden se invierte del sujeto con el auxiliar. Are we going home? Bien, ya veo que hay algunas dificultades en el presente continuado. Espera, ¿qué hora me toca la siguiente clase? ¿Qué? ¿Qué me dice? Roberto. ¿Qué me pregunta? No escuché. Bueno, Nada. tiene que dominar la estructura del presente continuado. Bien, este es el deber que tengo previsto para enviarles. Los deberes a partir de hoy se envían para una semana, hacer en una semana. Por ejemplo, hoy es día 21 martes, tiene de plazo para hacer hasta el próximo martes. Así van a ser los deberes a partir de ahora. Entonces, Teacher, ¿y por qué no son hasta este jueves? ¿por qué? No son hasta este jueves como los No, demás. hasta este jueves son los anteriores, los deberes que envié hasta el jueves de la semana pasada, porque ya estoy cerrando bloque. Pero estos, a partir de esta semana, de ayer, los deberes se envían para cumplir en una semana. Ya no es para un mes ni hasta que termine, no, para cumplir en una semana. Eso es en todas las asignaturas. Bien, en esta actividad seguimos con el presente continuado. Ya nos hemos atrasado, llevamos ya como 3 clases o 4 con el presente continuado. Ya tengo que pasar a otro tema ya. Entonces, aquí dice unscramble. Usted se fija qué tipo de oración es, si es pregunta, si es afirmativa, es negativa, y me la va a ordenar. Y en la segunda, turn the sentences into negatives. Así como lo trabajamos en clase, las oraciones están afirmativas y usted me las va a escribir en negativas, en el presente continuado. Esas son las dos actividades para el deber, para entregar el próximo martes, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo. Voy a cerrar aquí. Entonces, esta ha sido la clase de hoy. Recuerden que tienen que dominar la estructura del presente continuado, ¿ok? Bien. Okay, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. See you. Bye, teacher. Que le vaya bien. Teacher. Gracias, igualmente.